Bueno, qué calor tenemos todos. Yo la primera, aquí dentro también hace mucho calor, mucho calor, Yo en estos momentos que tenemos siempre estas temperaturas y estas olas de calor, me acuerdo de la gente que trabaja en el campo, a pleno sol, diariamente, porque en el campo no se puede dejar un día sin ir a trabajar, pues mira, por ejemplo, mira qué los panorama. que están ahora recogiendo cebollas en Fuentes de Ebro. Pero Ana, la pregunta es, este calor ya sabemos que a los trabajadores no les va bien, pero ¿y a las cebollas de Fuentes de Ebro? ¿Les va bien o no? Esa es una gran pregunta, tan grande como las cebollas que tenemos ahora mismo en la mano. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos pregunta Jesús desde Plató, oye, estas altas temperaturas que a nosotros no nos gustan nada y a los que estáis trabajando en el campo menos, pero ¿es buena para la cebolla de Fuentes? Pues la verdad que sí. Porque al final lo que es la temperatura acaba de cuajar y es que necesita horas de calor la cebolla para acabarse de rematar bien. Lo que sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado con la radiación. Es igual, no le podemos echar ni Bea ni Aftersun, es una pena, pero sí que tenemos que ir con mucho cuidado para que no las dañe la radiación. Pero bueno, la temperatura no hay problema. Eso es una cosa interesante de explicar. Y de hecho ahora mismo ya vemos cómo tenemos todo este suelo, porque este campo en concreto lo tenéis que recoger en estos próximos días. Concretamente empezaréis el viernes a recogerlo. Correcto. Y claro, aquí las tenemos tan tranquilas todas estas cebollas al sol y decíamos, la temperatura es buena, pero es que esta radiación que ahora hemos visto que era muy elevada en una aplicación que tienes en el móvil, las puede llegar a quemar, hacerle como unas pequeñas úlceras. Correcto, sí, la verdad que sí. Lo que pasa que, a ver, nosotros también estamos muy encima de ello para que no pase, ¿no? Porque claro, si no sería un defecto y esas cebollas no valdrían para, aunque estarían tremendas y buenísimas de comer, claro, tenía un defecto que no podemos poner en el mercado, entonces claro, y al consumidor, y es una cosa que intentamos que no suceda. Y de hecho, si nos agachamos aquí estamos viendo que en estas desde luego no sucede, y digo nos agachamos porque comenzamos ahora, estamos en plena campaña de recogida de la cebolla de Fuentes. Hay que decir que esto se siembra a partir de diciembre. Correcto, estamos prácticamente 8 o 9 meses trabajando, pues eso, desde que la sembramos, y bueno, esta cebolla en diciembre, pero estamos sembrando de forma escalonada hasta febrero y después la empezamos a cosechar ahora en mediados de julio hasta principios de septiembre. Se me va la vista porque, atención a la que he cogido aquí. Mira, mira esta. ¡Qué buena! ¡Madre mía! Es que... Oye, te voy a fichar para coger estas cebollas. Muchísimas gracias. Hay que decir que se suele trabajar por la mañana, se levantan muy temprano para que el calor, bueno, pues permita que los trabajadores lo hagan con mayor facilidad, ¿verdad? Claro, estamos al alba, a las 6:15 justo que empieza el sol, y nada, ya cogemos de 6:15 de la mañana hasta pues a la 1:30, a las 2 de la tarde, que ya cogemos y levantamos y nos vamos para casica, que es tremendo. Y antes de terminar, pregunta obligada. Parece ser que es una buena cosecha, pero ¿cuántos kilos esperáis coger? A ver, unos 5 millones de kilos, la verdad que muy guay. Este año nos ha respetado nuestro padre Ebro, que ahí la verdad que el año pasado con la riada nos hizo polvo, y después es verdad que ha sido un año sano, y bueno... El granizo de estas últimas semanas a vosotros afectó muy poquito. Muy poquito, la verdad que es que sí que es verdad que nos pilló el área geográfica dentro de lo que son los pueblos de una forma sesgada, y muy poquitas hectáreas les pasó, pero vamos, la verdad que esperemos que nos respeten el tiempo y poder cogerlas todas fenomenal. Bueno, pues esperemos que sí, ya lo saben, he visto otra muy grandota para terminar, y este creo que no es tan grande, pero aragoneses todos felices porque la cebolla dulce de Fuentes de Ebro, denominación de origen desde el 2011, está a punto de llegar a sus mesas. No me miren extraña qué tamaño. que te quieran fichar, Ana. Tienes un ojo para las más grandes y las más ricas. Gracias, Ana. Bueno.